Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Bueno, como han podido ver, el tiempo es un poco limitado, entonces intentaremos que el mensaje pueda aterrizarse de una manera clara, hermanos. Es un reto en cuanto al tiempo y es un reto también en cuanto a lo que predicaba el hermano Dani, sin utilizar métodos pragmáticos necesariamente. Nuestro llamado es la exposición de la palabra de Dios, la enseñanza de la Biblia, y bueno, pues la pretensión es no sonar, hermano Eric, quiero contarte cómo Herbalife cambió mi vida, ¿verdad? No queremos parecer así, no queremos que se sienta así, queremos que sea más que una charla, una enseñanza más casual, y que podamos serles de bendición a cada uno de ustedes. Ahí en segunda carta a Timoteo, si pudieran acompañarme, el tema sobre la capacitación estratégica de los siervos. Pues no podemos ahondar en el tema, no podemos darle un desarrollo completo como se quisiera, se pudiera hacer, porque sí requiere amplitud de lo que vamos a hablar. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la Biblia: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, habla de un propósito, sea perfecto, sea hallado en él madurez, enteramente preparado para toda buena obra. Voy a desarrollar esto sobre 4 expresiones o 4 disciplinas que parecieran sencillas, pero que deberíamos estar aplicando. No debiéramos implementarlas, ya debieran ser parte de lo que estamos haciendo hoy día en nuestras iglesias, que tiene que ver con precisión, tiene que ver con ejemplificación, dedicación y dependencia, hermanos. Y estas 4 no es que sean la base para lograr un ministerio exitoso, pero son muy básicas y son muy indispensables en lo que debemos estar haciendo. Entonces, precisión en el sentido de ser precisos a la palabra de Dios. No hay nada más importante que el método de la predicación y la enseñanza de la Biblia, hermanos. La predicación del Evangelio. Y cómo definía el apóstol Pablo la sana doctrina o el Evangelio. A él le llamaba la doctrina que es conforme, ustedes lo saben, conforme a la piedad. ¿Pero qué es la piedad? Hablamos de ser piadosos, de hombres que son piadosos, con ciertas virtudes, pero la Biblia es la que lo define, hermanos. Entonces, si queremos ser de impacto para que los miembros de la iglesia se quieran capacitar en servir en un ministerio de la iglesia, no solamente en su formación, sino en su fomentación también, y que pueda haber también una multiplicación, tenemos siempre que desarrollarlo a través de los métodos bíblicos. Y ahí mismo, hermanos, bueno, nada más en la primera carta a Timoteo, si podemos ir ahí, en el capítulo 3, sabemos lo que es el misterio de la piedad. Eso es la piedad, la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Y qué es el misterio de la piedad? Pablo lo definió de esta manera. 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Leámoslo todos juntos, por favor. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es decir, hermanos, aquí esta porción bíblica habla de la vida de Cristo. Y la piedad, un pastor piadoso, un creyente piadoso, consiste en Cristo
replicando su propia vida a través de nosotros sus siervos. Está Cristo replicando su carácter, está Cristo replicando sus enseñanzas a través de nosotros que fuimos llamados para servirle. ¿Será que está siendo así en nuestros ministerios y aún en lo más recóndito de nuestras vidas personales? Entonces, pues ese es uno de las cosas que queremos transmitirles. Tener una vida íntegra que sabe predicar la palabra de Dios y siervos que estamos siempre preparándonos, hermanos. Siervos que, como lo hemos entendido, sabemos de los diferentes grupos, hermanos que han ido a otros lugares, pero ya es tiempo de que nosotros seamos más preparados, más estudiosos a lo que es la palabra de Dios, a lo que es el Evangelio y cómo transmitirlo. Si no lo hacemos, la gente no va a querer servir a Dios, hermanos. La gente no lo va a querer hacer. ¿Recuerdan cuando el apóstol Juan se acercó al Señor Jesús y le dijo, maestro, vimos a uno echando fuera demonios, pero se lo prohibimos? ¿Por qué? Porque no era del compañerismo bíblico bautista de México. Les decía, porque no nos seguían. Ahora entendemos que debemos conservar la sana doctrina. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia tiene que conservar la doctrina a la cual fuimos enseñados. Pero ya es tiempo, hermanos, de que si les han picado la cresta a algunos de ustedes o a algunos de nosotros, tachándonos de ignorantes, de que desconocemos la palabra de Dios, hermanos, qué bueno que nos dicen de repente que nos falta preparación, porque entonces deberíamos prepararnos mejor. En cierta forma, no dice la palabra de Dios que esos son como aguijones. Entonces ya basta de estar lamentándonos de estas cosas, y es necesario, hermanos, un estudio de veras, expositivo, concienzudo de la palabra de Dios para seguir adelante. Eso la iglesia lo notará. Los hermanos lo notarán en la iglesia y querrán, van a decir, vamos a servir, hermano, queremos servir, y tienen que ser enseñados. Ahora no solamente es el tema de la precisión a las escrituras, tiene que ver con la ejemplificación. Pastores que no están dispuestos siquiera a cruzar la calle por las verdades que predican. Dijimos que seríamos siervos de tiempo completo. Pero tiempo completo no es solamente me dedico al pastorado y termina todo, se acaba el domingo. Y hermanos, yo creo que nos conocemos de lunes a viernes. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a tantas cosas? Al ocio. El tiempo completo no es simplemente a lo que fuimos llamados y nos dedicamos cada vez que estamos predicando en un púlpito, sino la vida completa. ¿Cuánto dedicamos a la obra? ¿Cuánto dedicamos al Señor? Pudiéramos hablar de tantas cosas. De repente algunos se conocen y lo sabrán. ¿Cuántas veces pasan frente al televisor, se la campechanean lunes, martes, viene el miércoles y ya es el culto de la iglesia y vamos a prepararnos un ratito? Eso no es el servicio del tiempo completo. Requiere diligencia, hermanos. Requiere oración, e incluso si se pudiera, más oración que estudio mismo, porque no dependemos de nuestras habilidades, dependemos del Espíritu Santo, dependemos del poder de Dios, y pues eso es lo que nosotros predicamos. Entonces el ejemplo va a arrastrar. Si la iglesia nos ve flojos y les decimos desde el púlpito, hermano, trabaja, apóyanos, ellos van a decir, pero pues, ¿qué estás haciendo tú? Pues tiene que ver con la precisión, con la ejemplificación y la dedicación también. En cuanto a esto de la dedicación, hermanos, entendido aparte de la devoción personal y del altar familiar que debiéramos tener de todos los días, sus iglesias debieran tener, hermanos, todas
ya al menos un tiempo y algunos años, las iglesias que ya llevan tiempo, ya formando discípulos o ministerios de discípulos, hermanos. Y no hablamos de, como aquellos lo llaman, el discipulado. Este es el discipulado que te va a servir. Hablamos de ejercer la gran comisión, hermanos. Discipular como Cristo lo enseñó. Y bueno, cuando nos pidieron compartir esto, nos dijeron, hermanos, nos dijeron a todos, tienen que darle un golpe de realidad a los pastores del compañerismo. No somos quien para hacerlo, pero pues eso nos lo pidieron y queremos hacerlo un poquito, porque el apóstol Pablo dijo ahí a Tito, en el capítulo 1, versículo 5 de su carta para este Tito, que era necesario corregir, ¿qué, hermanos? Lo deficiente. Y sabemos que hay deficiencias en nuestros ministerios. Queremos hacerlo mejor. Así que, claro que podemos, tenemos el Espíritu Santo que nos capacita, tenemos la palabra de Dios, tenemos el poder de Dios para lo que es su obra, no nuestra obra. Y miren, hermanos, nosotros hemos durado en la iglesia, apenas llevamos, desde que llegamos a León, ya vamos a cumplir 8 años en la iglesia, y nos costó de 5 a 6 años formar un grupo de servidores nuevos en la iglesia que están ya discipulando a otros hermanos, capacitaciones continuas, pero requiere tiempo, y ahí es donde les digo que a veces tenemos que dar un golpe de realidad, porque, hermanos, nos estamos haciendo a veces muy mañosos. Decía alguien por ahí que ya no parecemos compañeros de milicia, ustedes lo saben bien, compañeros de malicia, porque estamos amañados y amañando a los hermanos. Hace tiempo llegó una persona y nos decía, ahorra tiempo, capacítalos ahí, discípulalos en la escuela dominical. Para los que lo hacen, yo no sé quién lo está haciendo. Y cada quien sabemos quién y qué necesita su iglesia dentro de la cosmovisión del lugar donde usted está. Pero a veces, hermanos, no queremos dedicar más tiempo a los hermanos. Todo lo queremos hacer el domingo, en la dominical, en cultos de predicación. Y no estamos dispuestos a dar un día entre semana para capacitar y fomentar capacitaciones en los miembros de la iglesia. Es decir, dar talleres, dar cursos bíblicos de cómo poder discipular a otros. No estamos dispuestos a hacerlo porque decimos, el domingo matamos 2 pájaros de un tiro. Ya lo hacemos de una, lo terminamos bien y ahí nos vemos hasta el siguiente servicio. Esta semana toca visitación en casa de fulano de tal, un discipulado a la familia de tal, y con eso ya pretendemos que ya lo hicimos. Hermanos, estamos formando cristianos domingueros, dominicales. Me he topado con gente que dice querer trabajar en la iglesia, exigiendo, hermano, el domingo deberías discipularnos porque es como nos gusta. Ay, hermano, lo que te gusta. No están dispuestos a dar un día entre semana, hermano. Vente un jueves, vente un viernes. Vamos a instruirlos a este grupo pequeño, mediano. Vamos a instruirles. No, hermano, es que el jueves yo estoy muy cansado de la iglesia, del trabajo, y me queda lejos ahí. Y piensa que con el domingo ya van a servir bien, cuando no están dispuestos a dedicar una hora, un par de horas a ir a la iglesia entre semana para capacitarse, desarrollarse, ser llevados por el Espíritu Santo en un buen crecimiento. Entonces, más que hablarles de estrategias el día de hoy, creo que tenemos que ir siempre al método bíblico, como la palabra de Dios nos ha enseñado, y esa es la estrategia. Predicar la Biblia, predicar la sana doctrina, reconocer cómo aplica en la vida práctica la sana doctrina a nosotros, ejemplificarlo para que ellos puedan animarse
dedicarnos, hablo de dedicación en el ministerio, rendir más tiempo para el ministerio, para no crear discípulos de un ratito o a como a ellos les gusta. Y finalmente, el tema de la dependencia en el Espíritu Santo, que siempre es tan importante, hermanos. Otra vez, no pretendemos tirar pedradas ahí a la aventura, como cuando lanzaron aquella flecha, aquel soldado, y le cayó entre las junturas de la armadura a el rey Acab, ¿verdad? Entonces a lo mejor lanzaré por ahí una flecha y podrá caer entre las junturas, pero creo que debe ser así para todos nosotros, para todos. Hay que enseñarle a la iglesia a depender de Cristo. Hay un texto que se ha estado manejando mucho en estas enseñanzas, donde el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, les llama la atención, les dice: yo no quiero ser gravoso con la iglesia. Hermanos, no sé cuántas misiones, cuántas iglesias hay aquí ya establecidas, organizadas como iglesias. Pero tiene que las iglesias ya establecidas, ya organizadas, tienen que cambiar su mentalidad, y la mentalidad comienza desde el pastor. Tiene que cambiar. Iglesias comportándose como misiones. Que no le enseñamos a la iglesia a depender de la provisión de Dios, sino que día a día estamos acostumbrados a estirar la mano por aquí, por allá, y no estamos consolidando la obra. ¿No dice acaso lo que decía nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién que va a edificar una torre no se sienta primero? Ahora, sí, somos gente de fe, pero la fe también es razonable, no es vuestro culto racional. Debe ser una fe razonada y razonable. Y nos aventuramos a hacer la obra porque sentimos un llamado, porque está fomentándose la obra misionera, hermanos. Pero oramos en la mañana, que debe ser obra inteligente, obra verdaderamente de hombres verdaderamente llamados y serios que van a hacer la obra. Nos falta impulsar mucho la obra misionera en nuestro compañerismo, para que haya más misioneros de calidad, misioneros con un carácter bíblico, con el carácter de Cristo, replicando ese misterio de la piedad en sus propias vidas, para que haya más obras, hermanos, alrededor del mundo. De que lo debemos hacer, y debimos haber ya tomado una decisión todos, de mejorar en nuestro apoyo a las misiones y en nuestro compromiso a las misiones. Desde anoche debimos haberlo hecho ya. Entonces, pero tampoco estoy diciendo que hay que hacerlo al aventón, sino que, hermanos, se requiere sentarse primero y calcular si va a poder con los gastos. Refiero a la obra local. Necesitamos sabiduría de Dios para comportarnos como iglesias maduras y dejar de estar estirando la mano en todos lados. No nos enseñaron en los diferentes seminarios bíblicos, no nos enseñaron lo que era una iglesia autónoma. Y vamos y nos maravillamos de los demás grupos porque andan diciendo, no sé, cosas contrarias a las que aprendimos, y nosotros desde nuestro lugar somos autogobernados como iglesias, pero nada más es la parte que nos gusta reconocer. Soy autogobernado, gobernamos la iglesia nosotros mismos, pero no las hacemos iglesias capaces de ser autopropagadas ni autosostenidas. Si somos iglesias, ¿por qué seguimos comportándonos como misiones? No deberíamos estar nosotros más bien, y con vergüenza verlo así, estar apoyando obras misioneras o fomentando el crecimiento de otras obras. En su momento se nos ha dado la oportunidad, o se nos ha brindado la oportunidad de pertenecer a diferentes
no grupos, sino a diferentes proyectos, donde nos dicen, te van a dar apoyo, te van a apoyar en esto, te van a dar dinero. Pues es lo que dicen, van a dar dinero. Éntrale al proyecto y de fomentación de ministerios y de apertura de iglesias. Y le digo, ¿pero por qué me van a apoyar? Luego de repente en el ministerio, hermanos, hay coyotes en el ministerio. Intermediarios que dicen que hacen la obra y apoyan y van a dar recursos para aquí, para allá. Puro coyote, puro colmilludo. Y porque muchas veces, porque es tentador, hermanos, esos recursos, diríjanlos hacia los que verdaderamente necesitan el apoyo económico. Nosotros vamos a enseñarle a la iglesia a trabajar, vamos a enseñarle a la iglesia a depender de Dios. Su momento, hermanos que ahorita nos apoyan fielmente, en la propia iglesia nos decían, hermano, ¿por qué esta iglesia? Íbamos y recogíamos un material y decían, ¿por qué esta iglesia les han regalado las bancas acolchaditas, acoginadas, y les dieron de Estados Unidos y les dan de no sé dónde? ¿Por qué nosotros Dios no nos bendice con eso? Y le digo, Dios nos va a bendecir más cuando nuestros propios trabajadores, el propio carpintero de la iglesia, el propio herrero, el propio vidriero, el propio el que sea, oye, vamos nosotros a levantar esto, ¿no? Pero están esperando y piensan que la bendición siempre viene de allá, hermanos. Cuando nosotros deberíamos ya dejar de sangrar a los misioneros que vienen de allá y apoyar y empezar a ser de ejemplo, enviar misioneros, o apoyar misioneros, o fomentar proyectos que de verdad serán serios en la obra. Entonces, no se trata aquí de una queja, ni mucho menos, se trata simplemente de corregir lo deficiente, para que así pueda existir en la capacitación estratégica de siervos una buena fomentación, observación de quienes son candidatos aspirantes, propulsión, el empuje para ellos, formación, consolidación y finalmente multiplicación de los que van a servir en nuestra iglesia, queridos hermanos. Así que evitemos apoyos dedicados a verdaderos proyectos en necesidad, y ahora sí, como quien dice, hagan, hermanos, hagan valía de su autonomía como iglesias. Y aprendan a depender del Señor. Nosotros no estamos en una comodidad financiera en la iglesia, y para tomar unas decisiones importantes este año que tuvimos que hacer, no tuvimos comodidad financiera para tomarlas, pero había fe, había mucha fe, pero también había trabajo detrás de todo esto, había cálculos que habíamos hecho y dijimos, no le hace, hay que consolidar la obra aquí en León, hay que hacerla, hay que trabajar. Y gracias a Dios se han añadido más siervos a la iglesia, y de la propia iglesia local también, hermanos, están trabajando, están queriendo servir al Señor, están cambiando, están tomando decisiones. Pero si no ejemplificamos, si no nos dedicamos al método bíblico, si no dedicamos más tiempo para el ministerio y nos conformamos con lo más sencillo, y no hay además una verdadera consagración, no vamos a tener ministerios exitosos. Recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis: si no te arrepintieres, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y esto muchas veces no significa en iglesias cerradas, no necesariamente tienen que ser iglesias cerradas, pero sí ministerios o iglesias que perderán efectividad a la hora de hacer ministerio. Que Dios les bendiga y gracias. Amén.